necesitamos permiso para volar libres. ¿Escuchas? El pájaro observado. Saludos observadoras y observadores. Tras el especial de El pájaro de Comadreo para el cadenazo global por Palestina, retomamos el formato habitual de El pájaro observador desde este nido oculto en lo alto de un árbol en algún salvaje bosque de Cantabria. En esta ocasión nos reunimos para profundizar en un tema del que hemos venido hablando en algunos programas ya, pero queríamos dedicarle al menos un programa específico para informarnos más al detalle y ponernos al día de la situación actual. Nos referimos al denominado hidrógeno verde. Habíamos hablado del tema con Antonio Turiel hace unas temporadas y esta misma temporada, en aquel programa que realizamos con compas en lucha contra los megaproyectos energéticos en Andalucía, pues salió la propuesta de profundizar en este tema y nos pusieron en contacto para hablar sobre el hidrógeno verde con Daniel López Marijuán, que es experto en residuos de Ecologistas en Acción en Andalucía. Con él hemos estado conversando sobre las problemáticas de este vector energético y la situación actual de los planes de su producción y exportación en el Estado español, porque sí, todo apunta a que estos proyectos de hidrógeno verde serán para la exportación a terceros países y concretamente venimos escuchando muchas informaciones acerca de los planes de importación de hidrógeno verde de Alemania. Y en este contexto, esta semana está teniendo lugar en el barrio Covadonga de Torrelavega la 33ª edición de la Semana de la Ecología y el lunes nos desplazamos hasta allí en formato nido móvil para grabar la primera jornada que tuvo lugar, en la que, de la mano de Josep Nualart, que es investigador de energía del ODG, Observatori del Deute en la Globalización, y María Gros, coordinadora de energía y clima en Ecologistas en Acción, pues trataron el tema del hidrógeno verde y hablaron del proyecto que mediáticamente venimos escuchando en algunos medios de comunicación de Cantabria, que se le está poniendo el nombre de Besaya H2 y que convertiría la antigua planta de Sniace en una central de producción y almacenamiento de hidrógeno verde. Os pincharemos un fragmento de la charla tras la entrevista a Daniel y además colgaremos en los próximos días la charla completa en nuestro canal de YouTube, la cual os animamos a escuchar. En la parte final de este vuelo podréis escuchar también una nueva edición de la sección de El Ventarrón Especulativo, que incluye esta vez una entrevista a Mariluz Sinde, que es abogada ambientalista y nos contará acerca de la situación jurídica actual de lucha contra los polígonos eólicos en Cantabria, poniendo especialmente el foco en la demanda contra el polígono eólico del Escudo que han presentado esta misma semana. Y por último, las y los compas de Interpueblos, el Comité de Solidaridad con los Pueblos, nos han compartido un audio que se está utilizando en las concentraciones que han tenido y tendrán lugar en Torrelavega los días 11, 18 y este próximo sábado 20 de abril contra la actuación del Grupo de Israel Mayumaná. Las dos primeras fueron concentraciones frente al Ayuntamiento y este sábado 20 de abril tendrá lugar una concentración a las 6 de la tarde antes de la actuación, situándose lo más próxima posible al Teatro Municipal Concha Espina. Como siempre, antes de meternos de lleno en este vuelo, mandamos un saludo y un abrazo a toda la audiencia de las radios libres que reemiten nuestros vuelos: Radio Orgallo en Cantabria, Radio Cuca en Oviedo, Irola y Ratia en Bilbao, Radio Espiritrompa en el Alto Aragón, Radio Topo en Zaragoza, Radio Bronca en Barcelona y Radio Almaina en Granada. Y extendemos también el saludo y el abrazo a todas las observadoras y observadores que nos escucháis a través de nuestros portales de iVoox y YouTube. Aceptamos la impagable deuda de... Y hecha esta pequeña introducción, vamos con un buen chute de flow, en este caso con la canción Refugio en la montaña, de la banda Delaware, en la que escuchamos la voz de su vocalista y compositor Alex, nuestro compañero de vuelos que esperamos que pronto pueda volver a pasarse a visitarnos por el nido. Así que nada, desde nuestro refugio en la naturaleza salvaje de algún lugar de Cantabria, observadoras y observadores, agarraros fuerte que comenzamos el vuelo. Paz, comodidad, destrozamos las orillas, llegaremos al océano en colchón. No sé cómo encauzarlo desde la roca a la playa y quizá basta caminar
perdido con tristeza entre el bardal y las piedras y la hoguera. Todo lo que nos unía se ha fundido en pantallas para avanzar. Conexión, facilidad, todo un soplo de inconsciencia, mientras el hielo prepara su explosión. Renunciar, frenar y huir, desgajarse de esta rueda, no es sencillo ni alumbra la solución. No sé cómo encauzarlo desde la roca a la playa, y quizá basta caminar y ya está todo en calma aquí en la montaña. Bueno, pues tras este refugio en la montaña de la banda Delaware, vamos a dar paso a la entrevista que hemos realizado en conexión con Andalucía a través de nuestro sofisticado sistema de vasos e hilos, que ya sabéis que se extiende del Nido al mundo entero. Al otro lado de los vasos e hilos estuvo Daniel López Marijuán, que, como os avanzábamos, es experto en residuos de Ecologistas en Acción en Andalucía y fue una persona que nos recomendaron las y los compas con quienes hablamos hace unos meses en el vuelo 109 sobre la lucha contra megaproyectos energéticos en Andalucía, y nos lo recomendaron para conversar sobre este tema del hidrógeno verde y todas las cuestiones y las informaciones que venimos escuchando sobre este vector energético y los planes de producción, transporte y consumo que se están articulando en el Estado español y a nivel internacional. Todo ello en un contexto en el que venimos leyendo noticias tanto a nivel internacional como nacional o regional, como por ejemplo este artículo que se compartió recientemente en el medio de contrainformación en Cantabria, Briega, que se titulaba "Expanden la producción de hidrógeno verde en Brasil para la transición energética europea". O por ejemplo, un compañero nos compartía en los preparativos de este programa algunas noticias a nivel nacional y a nivel regional con titulares como "Arcelor reconoce que el consorcio para abastecer de hidrógeno a Asturias se ha desmoronado". O por ejemplo también el pasado 10 de abril, en Prensa en Cantabria, leíamos "Europa declara prioritario el proyecto de almacén de hidrógeno que Enagas plantea en Polanco". O por otro lado también leíamos el titular "Copsesa y Rick Energy presentan la planta de hidrógeno verde en Torrelavega con una inversión de 850 millones. Bueno, pues llegado a este punto vamos a escuchar en primer lugar la entrevista con Daniel y a continuación pincharemos un fragmento del acto de este pasado lunes 15 en la Semana de la Ecología en el barrio de Covadonga, en Torrelavega, concretamente en el momento en el que las personas que hacían la ponencia hablaron de lo que habían conseguido saber o intuir de la situación del proyecto de planta de hidrógeno Besaya H2 que se situaría en la antigua planta industrial de Esniace. Vamos entonces primero con la entrevista a Daniel. Dentro, entrevista. Bueno, pues contamos hoy con Daniel López Marijuán, que es especialista en residuos de Ecologistas en Acción en Andalucía y con quien vamos a hablar sobre lo que nos está mediáticamente dando a conocer como hidrógeno verde. Y bueno, en este sentido hablamos hace unas temporadas en este espacio con Antonio Turiel, nos comentaba un poco las limitaciones que existen en la producción y la extensión del uso del hidrógeno. Y bueno, la idea de este programa salió hace unos meses en un programa que hicimos con compañeras y compañeros en lucha contra megaproyectos energéticos en Andalucía, y también nos avanzaba un poco una visión muy escéptica sobre este supuesto futura alternativa energética. Entonces, bueno, Daniel, ¿qué tal estás? Bien, muy bien. Bienvenido al Nido y bueno, para ir entrando en materia, ¿qué es el hidrógeno verde y qué opinión tienes en tu caso sobre este recurso energético?
Bueno, es un vector energético, no es un recurso, por mucho que hablen de que hay hidrógeno en la naturaleza. Habla, por ejemplo, que en el Pirineo, en el Monzón, en Huesca, han encontrado un yacimiento de hidrógeno, pero vamos, es un elemento, una molécula tan absolutamente volátil que es prácticamente imposible, ¿no?, de retenerla, confinarla, ¿no? Entonces, este hidrógeno verde, digamos que a diferencia del hidrógeno convencional, que habitualmente utiliza la industria, que se llama hidrógeno gris, es ya digo, una sustancia, una molécula que se obtendría en vez del hidrógeno gris, que se utiliza de lo que llaman el reformado del gas natural. El gas natural es gas metano, es CH4 la composición, con lo cual de ahí la industria extrae el hidrógeno hasta ahora, y una cantidad importante. En España, más de medio millón de toneladas, ¿no? Anualmente se consumen de hidrógeno gris, ¿no? Entonces, el proceso de reconversión sería que parte de esa cantidad, incluso más, en el caso de la hoja de ruta del hidrógeno, se obtuviera de hidrógeno renovable. El hidrógeno renovable se obtendría de electrólisis, es decir, de romper la molécula de agua, que es un proceso que consume muchísima energía, para el cual utilizarían solamente electricidad llamada verde, o llamada limpia, es decir, electricidad proveniente o bien de parques fotovoltaicos o bien de parques eólicos, con lo cual digamos que, por así decir, la huella ecológica, la huella de carbono, pues se reduciría considerablemente. El problema solamente es que esto, que en teoría está muy bien planteado, sin embargo, se ha sobredimensionado, como tú decías, se ha convertido en una especie de activo especulativo. Hay una cantidad de dinero absolutamente descomunal, ¿no?, para ayudas y para subvenciones. Entonces, hay un auténtico boom, una burbuja, para decirlo de forma clara, como diría seguramente Turiel en la intervención anterior, que si no lo controlamos, si digamos, lo bajamos al suelo, por decir así, en vez de ir por las nubes, nos puede literalmente estallar en la cara, como otras burbujas, por ejemplo, tecnológicas, financieras y económicas, y de vivienda, por ejemplo, que nos han estallado anteriormente. Este es el problema. ¿Y qué impactos ambientales supone apostar por esta vía de este vector energético? Tiene varios impactos ambientales. Bueno, aparte del sobredimensionamiento y la especulación que acabo de mencionar, digamos, el primero sería la fuente de obtención del agua. Claro, tenemos actualmente, sobre todo en Andalucía, yo vivo en Cádiz, y en Cataluña, por ejemplo, por citar las dos regiones más afectadas por la sequía y el problema de desabastecimiento del agua, un problema de déficit hídrico que no solamente se va a mantener, sino que se van a acentuar con los escenarios que todo el mundo, digamos, pronostica, desgraciadamente, de cambio climático, ¿no? Entonces, claro, digamos, el que haya una nueva demanda de agua añadida a las que ya hay, sobre todo agricultura, como sabéis, que prácticamente se lleva el 80% de la demanda de agua en nuestro país, digamos, va a crear todavía más tensión de la que ya hay. ¿Por qué? Porque parte de estos proyectos, no todos, digamos, optan por obtener ese agua para la hidrólisis, es decir, esa electrólisis que tiene que hacer para separar el átomo de hidrógeno del átomo de oxígeno, de agua, vamos a llamar convencional, de agua de suministro, o incluso de agua directamente depurada, que también puede entrar en competencia con otros usos del agua regenerada o del agua reutilizada, ¿no? Pero nosotros planteamos, para minimizar o para evitar este impacto, o reducirlo todo lo que se pueda, que todos los proyectos de hidrógeno, en el caso de que sean sostenibles, por supuesto, que obtengan el agua solamente de la desalación del agua del mar, y que esas desaladoras utilicen a su vez también, digamos, electricidad verde, porque la electrólisis también necesita, efectivamente, por la osmosis inversa, que utiliza una enorme cantidad de energía eléctrica, ¿no?, para hacer ese proceso favorito. Es el primer impacto. Y el segundo impacto sería, digamos, digamos, los fines de ese hidrógeno. Desgraciadamente, nosotros planteamos que en el caso de que haya proyectos de hidrógeno realmente sostenibles, que sean proyectos de cercanía, de proximidad, que sean para abastecer lo que es, digamos, el marco industrial o el marco tecnológico de la zona. Sin embargo, estos grandes proyectos, además con esa dimensión descomunal, pues se plantean un neocolonialismo. De hecho, por ejemplo, en la reunión que tuvimos hace poquito con la gente de la ODG, el Observatorio de la Globalización, ha estudiado muy bien, y hay proyectos gigantescos, por ejemplo, nada menos que en Namibia y en Chile, para exportar ese hidrógeno convertido en otro vector, posiblemente en metanol o en amoníaco, exportarlo directamente a las zonas industriales de Europa. O, por ejemplo, proyectos como uno que hay en Cádiz, que es verdad que quiere obtener hidrógeno a partir de agua regenerada, de agua de una depuradora aquí en Arcos, pero pretende nada menos que transportarlo en ferrocarril directamente desde Sevilla hasta el sur de Alemania, hasta Baviera. Entonces, claro, la huella ecológica que tiene eso es descomunal, por no hablar también ya, para terminar, de los proyectos, como tú has mencionado, de hidrógeno MED y tal, los que llaman corredores del hidrógeno, que pretenden meter el hidrógeno directamente en tuberías, o bien nuevas, o bien con determinados límites, porque el hidrógeno no se puede mezclar a tutiplén con el gas natural, meterlo en la red de gasoducto, ¿no? Con lo cual estamos de una forma civilina, digamos, potenciando, reforzando todo digamos, el emporio gasista, de gas fósil, que es el que realmente tenemos que descarbonizar, ¿no? Entonces, una salida en falso para mantener todavía el negocio absolutamente brutal de gas natural, de Repsol, de Cepsa, etcétera, etcétera, que quieren continuar con su gas natural, esta vez disfrazado o, digamos, mezclado literalmente con hidrógeno limpio, ¿no? Pero, como veis,
ya, bueno, la situación es terriblemente complicada, es un desafío descomunal y en eso estamos trabajando, ¿no? Intentar, por ejemplo, pues eso, limitar, contener, intentar regular y, por supuesto, detener los proyectos que son más fantasiosos o que son más especulativos o más impactantes, ¿no? En ese sentido, de lo que nos estás comentando, nos hablaba un compañero que participó en aquel programa que hicimos en conexión también con Andalucía, que existen ya muchos megaproyectos de producción de hidrógeno verde, Sí. para los que incluso hay nombre, se habla de ellos, pero ni siquiera hay lugar. Entonces has comentado algún ejemplo, Andalucía, no sé si nos quieres un poco Sí, sí, ilustrar un os poco detallo porque sí, Sí. sí, te corrijo, tienen nombre y tienen lugar, ¿eh? O sea que ya, y tienen subvención, o sea, tienen todo, ¿no? Por ejemplo, citar los más importantes, casi todos están en Andalucía Occidental. CEPSA tiene dos megaproyectos en sus dos factorías, dos petroquímicas que tiene, uno en Huelva, en Palos, y otro en Campos Gibraltar, en la bahía de Algeciras, de más de 1000 megavatios. También Fertiberia tiene un proyecto también en el Polo Químico de Huelva, también en la zona química de Cádiz, EDP, en Ciudad de Portugal, a partir de la Sierra Central Térmica de Carbón, también la quiere reconvertir en un proyecto, macro proyecto de hidrógeno. Hay proyectos también, por ejemplo, en Sevilla, uno muy importante dentro del puerto de Sevilla, que es puerto marítimo también. Hay otro proyecto en Dos Hermanas, otro proyecto también, estoy citando de memoria, también, por ejemplo, en Alcalá de Guadaira, otro pueblo de Sevilla. Hay dos proyectos más, por ejemplo, aquí en la provincia de Cádiz, uno en Arcos y otro en Bornos, Villamartín. Hay otro proyecto también en Jaén, así que recuerdo, o sea que, como veis, vamos, y luego partes de ellos ya tienen subvención, por ejemplo, concedida tanto por Ministerio Central como, sobre todo, por la Junta de Andalucía. La Junta de Andalucía tiene lo que llama unidades aceleradoras de proyectos y muchos de estos proyectos han entrado dentro de, digamos, de la financiación privilegiada, por así decirlo. Y luego también hay un especie de clúster del hidrógeno, que también tiene proyección aquí en Andalucía, que son los que están, digamos, pugnando y presionando para que todos estos proyectos vayan para adelante. O sea que sí, vamos, lo que he montado actualmente como negocio y como movida financiera es descomunal, es enorme. O sea, que se van concretando, van avanzando, pero ¿y hay Sí, alguno sí, va ya? en serio, no es pura burbuja y pura especulación lo que hay, sino que proyecto, bueno, otro será el futuro o la realidad que tendrán, ¿no? Pero muchos de ellos, porque el hidrógeno, ahora mismo fábrica de hidrógeno verde, te sale el triple de coste, por ejemplo, del hidrógeno convencional, ¿no? Pero claro, las empresas están recurriendo a Papa Estado o a Papa Europa para que les financie, por ejemplo, sobre todo por el principio, tienen que ir a pérdida, lógicamente, ¿no? Pero fíjate que nos pasa un poquito contradicción, ¿no? Bueno, primero hay casos, como digo, por ejemplo, en el caso del hidrógeno verde, como saben que no pueden meterlo en un red de gasoducto a triplén, al 100%, lo quieren mezclar con gas natural. Entonces, claro, de alguna forma, si potencias, por ejemplo, para CEPSA o, por ejemplo, para Repsol, que tiene un puerto ya en un proyecto también enorme, ¿no? Para fabricar hidrógeno verde, estás potenciando también la red de gasoductos, precisamente, que es la que nosotros pretendemos controlar o pretendemos limitar, ¿no? Entonces nos crea un poquito de contradicción. Pero fíjate también, en el caso de Fertiberia, quiere que para Fertiberia fabrica fertilizantes, nitratos. Para el nitrato necesita amoníaco y el amoníaco hasta ahora lo tenía solamente, ya digo, del gas fósil, ¿no? Entonces, si tú cambias el hidrógeno en vez de gris por hidrógeno azul, evidentemente es una mejora ambiental. Pero de alguna forma estás potenciando una industria con la que los ecologistas estamos en contra, que la industria, digamos, de los fertilizantes de síntesis, ¿no? Fíjate las contradicciones que también se nos... Vamos, y eso en discusión incluso dentro de nuestras filas, ¿no? Es decir, bueno, hasta qué punto, por ejemplo, podemos apoyar proyectos de mejora ambiental, que lo son de verdad, efectivamente, pero que suponen también un refuerzo, por así decir, una consolidación de industrias químicas muy pesadas y realmente muy peligrosas, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la industria de fertilizantes sintéticos, ¿no? Que además crea una serie de impactos ambientales también considerables, ¿no? Con toda la contaminación por nitratos y tal, ¿no? El panorama es complejo, pero al mismo tiempo muy apasionante, ¿no? Porque la verdad es que tienes que meterte y pisar todos los charcos, ¿no? A ver qué es lo que puedes hacer al respecto como activista social, ¿no? Como ecologista, ¿no? Sí, en Cantabria también conocemos ya alguna propuesta de algún proyecto en esta dirección de los que estás comentando. Un poco de todos los que has dicho, ¿realmente hay alguno que esté ya produciendo hidrógeno o realmente todavía están en No, esas fases no, previas? están todos en fase de tramitación ambiental, sobre todo, ¿no? Actuación ambiental integrada, actuación ambiental unificada y tal, ¿no? Y conseguir también ese apoyo y subvenciones. Hay algunos que van a pulmón, o sea, que van directamente sin subvención oficial, ¿no? Pero bueno, estaremos expectantes a ver cómo transcurre la cosa. ¿Y en construcción? Construcción que yo sepa, por lo menos aquí en Andalucía, ninguno. Están todos en fase de, o bien de proyecto o incluso ya de tramitación. Algunos sí se han salido ya
directamente en boletines oficiales. O sea que el proceso ahora mismo es plena expansión de los proyectos, conseguir subvenciones, ¿no? Eso Y es. ir dando forma a esa parte. Bueno, hemos hablado un poco de lo que son los planes de estos proyectos de producción de hidrógeno verde en el Estado español y ahora creo que es buen momento para saltar un poco a lo que es el proceso de exportación, ¿no? Para lo que se está produciendo, Sí. porque nos llevaría a pensar, se está produciendo para cubrir una demanda energética dentro del Estado español, pero nada más lejos de la realidad. Las informaciones nos van mostrando que los planes van mucho más allá, dirigidos a la exportación principalmente. Y bueno, en este sentido se va escuchando mediáticamente en los últimos meses, de manera intermitente, el caso del proyecto H2Med, que lo has mencionado un poco Ujú. Ujú. en una de las primeras preguntas, que Sí. bueno, que sería presentado por los operadores, si no estoy mal informado, de los sistemas gasistas Enagas, del Estado Sí. español, de Portugal RN y de Francia Sí. GRT Gas y Sí. Terega. ¿Qué sabemos un poco de la situación actual de este proyecto? Como siempre sigue siendo proyecto directamente, pero ya hay un acuerdo de los tres gobiernos, por ejemplo, que has mencionado, el portugués, el español y el francés, para establecer su red de gasoductos, que tampoco sabemos si van a ser, digamos, aprovechar o, por así decir, modernizar la red de gasoductos convencional, sino y en algunos tramos, por ejemplo, en cambio, hacer hidroductos, es decir, hacer, digamos, tuberías que eviten, por ejemplo, la pérdida de hidrógeno. Es uno de los grandes problemas que tiene transportar el hidrógeno en estado gaseoso porque es tremendamente volátil, ¿no? Entonces, a la pérdida de hidrógeno, que además es un gas de efecto invernadero, aparte de ser un gas que es inflamable y tal, pues tiene unos problemas añadidos, ¿no? Y otro problema también de estas redes, digamos, o estos corredores del hidrógeno, como los presentan ellos, muy entrecomillado y tal, es que muchas veces lo que intentan es transformar este hidrógeno, que como veis es tremendamente difícil de transportar, a no ser que lo quieras transportar en forma líquida o en forma comprimida, pero que significa un gasto energético adicional, porque claro, el hidrógeno para licuarlo tiene que bajar la temperatura a 200 y pico bajo cero, entonces supone un gasto energético tremendo y para comprimirlo exactamente. Entonces lo que quieren es convertirlo en otros vectores energéticos, incluso combustibles, que son mucho más fácilmente manipulables, que son perfectamente transportables o bien en barco, o bien en ferrocarril, o incluso en avión. Sería el caso del metanol. El metanol se puede fabricar a partir del hidrógeno y del CO2. El metanol es CH3OH, tiene moléculas de hidrógeno, pero es un alcohol metílico, es un alcohol que efectivamente es un producto de uso y de manipulación, vamos a llamar ordinario, por así decirlo. Y también se puede quemar, es decir, que el metanol podría sustituir a combustibles fósiles, por ejemplo, en el caso sobre todo del transporte marítimo y incluso del transporte aéreo, que llaman los combustibles sintéticos, ¿no? O en el caso del amoníaco. El amoníaco también se puede obtener, el amoníaco, vamos a llamar verde, ¿no? Por llamarlo así, a partir del hidrógeno, combinado con el nitrógeno. Y el amoníaco no solamente es una materia prima de uso industrial, sino también se puede utilizar como combustible. De hecho, hay ya industrias navieras que están empezando a diseñar y en el caso a construir barcos que en vez de quemar el apestoso y supercontaminante fuelóleo marítimo o gasóleo y tal, utilizaría este tipo de combustibles, lo cual sí, fíjate, otra vez la contradicción, significa una mejora ambiental, pero no deja de ser también, digamos, una especie, digamos, de vuelta de tuerca sobre lo que es pues la gigantesca, digamos, impacto que tiene todo el transporte marítimo o el transporte aéreo, por ejemplo, internacional, ¿no? Pero significaría una mejora ambiental en el sentido de que evitaría las contaminaciones, sobre todo los sitios que tenemos puertos, aquí en Cádiz o en la Bahía de Algeciras, soportamos una contaminación ambiental brutal de los cruceros y de los grandes buques portacontenedores, etcétera, etcétera. Entonces, aquí hay otra también línea de negocio. Es decir, fíjate que no solamente es la industria, sino que también es la industria siderúrgica, por ejemplo, quiere cambiar el hidrógeno también de Altos Hornos, el proyecto que tenéis cerca en Avilés y en Gijón, por ejemplo, ArcelorMittal, o el proyecto que ya digo que tenía Fertiberia, sino también todas las empresas, por ejemplo, de transporte marítimo y transporte aéreo, las que están interesadas y detrás también del hidrógeno verde. Fíjate, por lo tanto, que la cantidad de intereses que hay metidos es, repito, absolutamente descomunal, ¿no? Y bueno, dentro de todos estos intereses que estábamos comentando a nivel un poco más empresarial, a nivel de estados, venimos escuchando mucho el nombre de Alemania como un país, o uno de los países que se posiciona un poco en este interés de importar este hidrógeno de terceros países. Hemos hablado del Estado español, has comentado algunos ejemplos del continente africano y también leíamos algunas noticias de distintos territorios en Abya Yala, en Latinoamérica. ¿Qué nos puedes compartir un poco, qué sabemos un poco sobre estos planes de Alemania y otros posibles países que tengan proyectos similares de importación de hidrógeno? Que están llegando a acuerdos con el sur global, pero ya directamente para utilizar lo que tiene o tenemos en el sur, que es básicamente muchísima energía renovable, sobre todo solar y eólica,
que no tiene Alemania, por ejemplo, la eólica sí, pero solar más bien poquita, para intentar llegar a acuerdos de compraventa de ese hidrógeno y transportarlo por vía marítima generalmente y utilizarlo como, ya digo, tanto como combustible como materia prima, pues para la potentísima industria, por ejemplo, alemana, que ahora mismo está de capa caída, ¿no? Bueno, prácticamente Alemania ahora mismo está en recesión, ¿no? Entonces, suponen, esa hoja de ruta del hidrógeno que ellos han previsto y han planificado, el que este neocolonialismo de extracción, extractivismo al final, ¿no? Extraer directamente un recurso natural de una zona del sur y llevarlo directamente a la zona transformadora o manufacturera, que es la zona industrializada, ¿no? Pero claro, en muchos casos, por ejemplo, te voy a citar un caso concreto, el proyecto que hay aquí en Arcos de una empresa medianita, no es un proyecto muy grande, para fabricar hidrógeno verde y convertirlo en metanol y llevarlo a Alemania, han intentado buscar compradores directamente aquí en la zona de Andalucía y en España no encontraron ninguno. Entonces, lógicamente, donde hay demanda, estamos en un país, en un mercado globalizado y capitalista, lógicamente, donde hay demanda, pues ahí que acude la oferta, ¿no? En este caso, la demanda, si no se crea el tejido productivo, por así decir, para hacer ese consumo, digamos, más localizado, mucho más de cercanía, pues al final, vamos, si alguien no lo remedia, porque los intereses son poderosísimos, pues la mayor parte de este flujo, por ejemplo, de hidrógeno verde, desgraciadamente va a ir ligado directamente a la exportación, ¿no? Este es el panorama. Y bueno, a esta exportación de vectores energéticos en forma de hidrógeno, habría que sumar también la exportación directamente en forma de electricidad. Y leíamos también noticias sobre la interconexión eléctrica entre el Estado español y Francia a través del Golfo de Vizcaya. Y en ese sentido, bueno, aquí en Cantabria estamos en lucha contra la amenaza de los polígonos eólicos, como en tantos otros territorios, no solo del Estado español, sino del mundo entero. Y bueno, son unos proyectos que vamos viendo que están siendo planificados para, en primer lugar, para exportar a grandes núcleos de población, pero especialmente cada vez se ve más claro cómo se está pensando todo, estructurando para la exportación a terceros países, ya sea en forma de electricidad directa o en forma un poco de un vector energético como es el hidrógeno, ¿no? Como nos has estado comentando. ¿Cuál es tu visión un poco sobre estos planes ligado también a la parte también de producción de energías renovables? Y bueno, ¿qué información dispones un poco sobre estos planes así de interconexión Sí. de toda la red de energías renovables en el Estado español a proyectos de hidrógeno verde y en general de exportación? Tema muy complejo, pero vamos, para un poquito aterrizar y entrar en lo concreto. Bueno, en primer lugar, el problema que tiene España, el problema que tienen las energías renovables, es que somos absolutamente, digamos, ricos y generosos en sol y en viento, es que, como todo el mundo sabe, la electricidad no se puede almacenar. Entonces, tenemos una capacidad de almacenamiento como tal recurso, como electricidad, como energía eléctrica, muy pequeñita, ¿no? Porque obviamente solamente se puede almacenar o bien por centrales de bombeo, que son las centrales que son reversibles y pueden bombear el agua cuando la electricidad de noche es muy barata, las centrales termosolares con sales fundidas, que también pueden almacenar electricidad en forma química, en forma de sales a gran temperatura, o las carísimas, por ejemplo, baterías, ¿no? Que todavía son muy suficientes y con una capacidad muy pequeñita. Entonces, claro, la electricidad, el problema que tiene es que la misma cantidad que tú estás generando tiene que ser equivalente a la cantidad que se demanda en el mercado. Entonces, si estableces menos electricidad, va a haber una caída y un corte eléctrico, y si estableces más electricidad, pues provocar un de sobresaturación de los nodos, ¿no? Entonces, el problema se llama tecnológico. Entonces, ¿qué pasa? Que esto sirve de excusa para lo que es Red Eléctrica Española y todas las grandes operadoras de energía en alta tensión de los demás países para establecer, digamos, lo que llaman ciertos circuitos de conexión entre un país y otro, ¿no? Entonces, esto significa unos impactos ambientales, como tú dices, completamente inasumibles. En el caso, por ejemplo, nuestro, aquí en Cádiz, pues el cable que también pretenden aumentar la potencia, la capacidad que nos une con Marruecos, o en el caso de la conexión menos con Portugal y sobre todo las conexiones con Francia, ¿no? Que son de doble dirección, tanto pueden servir para importar como exportar, como España actualmente exportamos una enorme cantidad de electricidad, son de saldo positivo. Entonces, nosotros planteamos en primer lugar, digamos, de crecimiento, es decir, intentar ajustar realmente esos grandes parques fotovoltaicos y parques eólicos que en algún caso son necesarios, pero no con la desmesura y sobre todo con la falta de planificación y ordenación como se están implantando, y sobre todo aumentar también la capacidad de almacenamiento. Eso está previsto en el PNIEC, en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que mientras eso no esté operativo, efectivamente, ahora hay un problema realmente de sobresaturación de las redes. De hecho, por ejemplo, estos últimos días en el que el kilovatio hora eléctrico está realmente a precios mínimos, incluso a precios negativos, es decir, que los generadores de electricidad tienen que pagar por inyectar electricidad de la red. Esto es una cosa aberrante, no tiene ningún sentido. Entonces, la única posibilidad es
digamos, hacer ordenación en primer lugar, cosa que no existe. La única planificación que existe es para energía eólica marina, que sí dice el Ministerio dónde se pueden poner parques eólicos y dónde no, pero el resto han salido todas estas plataformas, sobre todo de energía sí, pero no así, de Aliente, etcétera, que plantean, incluso llegan a pedir moratorias generalizadas, pero por lo menos plantean una racionalidad, una limitación para evitar que estos grandes parques fotovoltaicos o eólicos no mueran de éxito, literalmente, no mueran de sobreproducción y sobre todo de falta de ordenación, de evitar estos altibajos de exceso de producción y efectivamente que no hay demanda suficiente, entonces al final se ven obligados a exportar. Eso es lo que no queremos. Si hubiera, y termino con esto, si hubiera el razonamiento, si hubiera un plan nacional integrado de clima con una buena capacidad de almacenamiento, sobre todo en estos tres sistemas que he planteado y tal, una ordenación de la distribución y del aumento, que efectivamente sí hay que hacerlo por el PNIEC, tanto de la energía eólica como de la energía fotovoltaica, estos problemas y estas necesidades de aumentar, por ejemplo, la capacidad de exportación de electricidad a los países vecinos no sería necesario y evitaríamos tener que construir nuevas líneas de tensión que son terriblemente impactantes. En torno a ese tema, bueno, aquí en el Pájaro Observador y en muchos colectivos, bueno, en Cantabria y en otros territorios, tenemos ahí la reivindicación clara un poco de luchar contra, en general, todos los megaproyectos energéticos. De hecho, aquí la lucha es contra todos los proyectos de polígonos eólicos, porque son polígonos, es el término que desde nuestro punto de vista mejor lo define. Y bueno, es en este sentido un poco por ir cerrando la entrevista desde esta perspectiva un poco de huir de estos megaproyectos, pensar un poco bueno, una ordenación del territorio, como bien comentabas, una planificación estructural a nivel de todo el Estado, pero huyendo de estos enormes proyectos. ¿Cuál sería un horizonte, tanto de producción de electricidad, pero vinculado también a si existe la posibilidad de producir este hidrógeno a una pequeña escala, de forma local, como comentabas al principio de la entrevista? Hablabas un poco de vincularlo al agua del mar. No sé si nos puedes poner un ejemplo así de cómo visualizarías o visualizaríais un horizonte de poder aprovechar la parte buena que pueda tener, si es que la tiene, la producción de hidrógeno en un contexto de decrecimiento que has comentado, de energía descentralizada, pequeña escala, producción local. ¿Es real el uso del hidrógeno en este contexto o realmente es una alternativa que desde un punto de vista de crecimiento no es muy sostenible? ¿Cuál es El vuestra hidrógeno opinión? es real si se hace bien. O yo no soy de los, digamos, de los que hacen enmiendas a la totalidad. O sea, planteo que las cosas bien pensadas, bien ordenadas y bien racionalizadas pueden ser justas, ¿no? Te pongo un ejemplo, que es lo que tú me estás preguntando. De los proyectos de hidrógeno que han pasado por mis manos, y ya me he leído unos cuantos, hay uno que en principio no es que me ha seducido, pero me ha parecido que tiene su sensación, y es un proyecto nada menos que de eólica marina. Son 4 aerogeneradores, que plantean además 2 empresas, una empresa vasca, Sener, y otra empresa, bueno, que tiene fondos de inversión, que también es catalana, se llama Blue Float, y plantea 4 aerogeneradores en la costa de Trafalgar, aquí en Cádiz, pero que para fabricar electricidad, es un parque eólico marino, un parque eólico offshore, flotante, que somos, ahora aparecen los nuevos parques eólicos, pero que en vez de inyectar la electricidad en la red, plantean asociarlo a una subestación, o sea, llamarlo así, flotante también para fabricar hidrógeno. Y ese hidrógeno a su vez lo convertiría en metanol, en hidrógeno, vamos a llamarte combustible para barcos, y serviría, por ejemplo, para abastecer la enorme cantidad de los 100 y pico mil, bueno, no digo todos ellos, pero una parte de la flota, por ejemplo, marítima, que tiene que surcar todo el exceso de la zona de Trafalgar y tal, creando unos problemas de contaminación brutales, también de inseguridad marítima, etcétera, etcétera. Entonces, en principio me parece un proyecto razonable. Primero, porque es un proyecto pequeñito, moderadito, son solamente 4 aerogeneradores. Segundo, porque para la construcción de los aerogeneradores utilizaría mano de obra local, los puertos de Cádiz y de Algeciras, precisamente para el montaje, etcétera, etcétera, y para toda la construcción del parque eólico. Y luego también porque el resultado final de ese hidrógeno sería justamente, como tú estás preguntando, digamos, una aplicación de cercanía, que sería simplemente para dar combustible marítimo y sustituyendo además ese gasóleo o ese fuel y tal, que es un combustible realmente apestoso y muy contaminante, y que ahora mismo está sometido a muchas restricciones por la Unión Europea porque le piden rebajar los contenidos de azufre, ¿no? Entonces, me parece sensato. O sea, que en principio yo no soy tecnófobo, me parece la tecnología puede utilizarse para bien o para mal. Entonces, algunos proyectos sí pueden tener sensatez, o incluso, por citarte uno cercano, que al final ha fracasado, el proyecto de ArcelorMittal de cambiar algunos de sus altos hornos por arco eléctrico, en vez de utilizar el carbón apestoso horrible, tenía sentido y quería utilizar, como sabes, hidrógeno. ¿Qué pasa? Que al final han hecho cuentas los dirigentes de esta multinacional y nos decían los compañeros de Asturias que al final van a renunciar a ese hidrógeno
vamos a llamar verde, y van a utilizar directamente otra vez hidrógeno, en todo caso azul, hidrógeno convencional. Pero sustituir, por ejemplo, en vez de, ya digo, los altos hornos convencionales de carbón, altos hornos eléctricos, y que ese hidrógeno fuera obtenido por electricidad limpia, pues en principio nos parece también sensato, ¿no? Te pongo dos ejemplos para que veas que efectivamente sí puede haber racionalidad y puede tener, lo puedes discutir o puedes criticar más o criticar menos y tal, pero por lo menos tiene sentido. Pero los disparates que estamos hablando, de esos grandes redes, esos grandes corredores del hidrógeno, eso es absolutamente rechazable, claro. Vale, pues muchísimas gracias, Daniel, por tu tiempo. No sé si hay alguna cuestión que se haya podido quedar en el tintero, que te apetezca compartir, así a modo No, de yo creo que cierre. hemos dado un buen repaso por todo lo que me has preguntado. Sí, sí, está bien. Vale, pues nada, lo dicho. Muchísimas gracias por tu tiempo Pues nada, y nada, estamos en contacto. muy bien, nada, Chao. saludos. Hasta luego. Hasta aquí la entrevista con Daniel, en la que hemos podido informarnos a una escala más amplia del tema del hidrógeno, con datos y reflexiones que actualizan y se complementan con las que nos compartía Antonio Turiel en nuestro programa 66, por allá en 2021. Y ahora vamos a escuchar un pequeño fragmento del acto que tuvo lugar el pasado lunes en la Semana de la Ecología. Como os comentábamos, estuvimos grabando todo el evento y podéis escucharlo completo en estos próximos días a través de nuestro canal de YouTube, algo a lo que os animamos. Pero por ahora os dejamos ya en el programa este pequeño fragmento relativo al proyecto Besaya H2 como complemento a la entrevista que habéis podido escuchar. En este fragmento, María, coordinadora de Energía y Clima de Ecologistas en Acción, nos hablaba de las informaciones que tenían y la valoración que hacían en relación a este proyecto que se viene publicitando en medios de comunicación de Cantabria. Y luego el último que visitamos, o por lo menos los terrenos aledaños, es el que se ubicaría aquí, ¿no? El Besaya H2 en Torrelavega. Aquí una de las cuestiones que nos sorprendieron, ¿no?, es la parte de... Los otros proyectos más o menos los habíamos podido analizar porque había proyectos presentados, sabíamos más o menos qué intenciones tenían las compañías, hay algunos más avanzados que otros, entonces hemos podido incluso hacer alegaciones a las evaluaciones de impacto ambiental, o sea, hemos podido hacer un cierto seguimiento. Pero aquí de momento nos estamos encontrando simplemente, o lo que nos han trasladado las compañeras, ¿no?, es que hay información en prensa, hay grandes anuncios, pero no tenemos algo para poder analizar, ¿no? Solamente tenemos como los grandes titulares. Entonces, están hablando de que sería el mayor electrolizador de toda Europa. Sabiendo que hemos escuchado a Endesa decir del proyecto de Andorra, esto no es rentable hasta 2029 y ya veremos cómo lo hacemos. Hemos escuchado al presidente de Repsol diciendo también, ¿no?, utilizando el hidrógeno como una forma de, bueno, pues de sembrar dudas también para conseguir también como más subvenciones. Entonces, de momento, pues es una sensación también, ¿no?, de, ostras, el mayor electrolizador de toda Europa, ¿para suministrar a qué? Que tampoco lo tenemos claro, ¿no? O sea, si hubiera al lado una empresa, pues una refinería que dices te va a comprar el hidrógeno y lo va a utilizar, pues igual podría tener un cierto sentido, ¿no? O si hubiera un tejido industrial que sabemos que ya utiliza hidrógeno de entrada, o alguien que tuviera interés. Entonces creemos que puede estar muy vinculado, o todo indica que puede estar muy vinculado a lo que hemos visto antes, ¿no? Ese corredor, esa línea de transporte y esos almacenes. O sea, más que quedarse, quizá, o sea, eso son todo suposiciones, ¿no?, porque no tenemos el proyecto encima de la mesa, pero más que quedarse para suministrar a industrias locales, pues estaría igual un poquito más pensado para la exportación, o esa es la sensación que nos da a nosotras, ¿no? Y también los tiempos pues nos parecen un poco ajustados, ¿no? Si estamos viendo todo el desarrollo de lo que está costando hacer todos estos proyectos, de todos los que se han presentado, planificado, solo un 6% está realmente con una financiación detrás firme o se están desarrollando, hay algunos poquitos en operación, pues bueno, también nos sorprende, ¿no?, que en 2027 vaya a estar operando, y además creo que también tenían que hacer un tema de limpieza de la contaminación del suelo, ¿no?, por el anterior uso industrial de estas instalaciones. Entonces, bueno, pues os trasladamos dudas, ¿no? Os trasladamos dudas también con respecto a de dónde va a salir la energía renovable, ¿no?, para suministrar a esta planta. El otro día me metí a mirar los datos de Red Eléctrica, y Cantabria, el del 2022, solo tuvo un 24% de energía renovable, ¿no? El resto procedía pues de fuentes fósiles,
Entonces, bueno, como que también hay un trabajo de descarbonización del propio consumo eléctrico. Entonces a mí también me preocupa pues de dónde va a salir energía, ¿no? Si se va a poner aquí, si hay oposición territorial, o si va a venir de otros territorios, ¿no? También como cuestiones que plantearnos, ¿no? Que creo que son interesantes. Y respecto al consumo de agua, sí que se decía pues, que no iba a consumir más que la fábrica que estaba anteriormente, ¿no? O eso hemos podido leer. Pero bueno, también habría que preguntarse cuáles son las necesidades, cuáles son las prioridades, a qué queremos dedicar esa agua, si se quisiera. Entonces, ¿cuáles son las soluciones? Esa pregunta contiene implícita la idea de que se den soluciones técnicas para mantener el sistema tal cual. Al formular esa pregunta de esta manera, se da por hecho que hay que mantener el capitalismo y solo se acepta escuchar sobre desarrollos científicos y tecnológicos. Llevamos atascados en este punto literalmente décadas. Hace 50 años que sabemos que no hay soluciones científico-técnicas que permitan mantener el capitalismo, pero llevamos 50 años poniendo todo el peso de la discusión en las soluciones científico-técnicas. Es la doctrina del solucionismo. Es el marco mental del enemigo. Pensamos con el marco mental del enemigo, lo cual imposibilita encontrar ninguna solución. Entonces, ¿cuáles son las soluciones? Solo hay una. Salir del marco mental del enemigo. No hay solución posible dentro del capitalismo. Simplemente no la hay. Esto que os leía es un fragmento del artículo El marco mental del enemigo, que nos compartió un compañero al preparar este programa y que fue escrito por Antonio Turiel hace unos días, el pasado 10 de abril, y el cual os recomendamos leer completo en su blog crashoil.blogspot.com. Tras este fragmento del texto de Antonio Turiel, cambiamos el foco del tema del hidrógeno verde para volver a poner el foco en otra de las patas del plan, como son las fuentes de energía renovable implementadas mediante insostenibles megaproyectos energéticos, y para ello pasamos a una nueva edición, como os avanzábamos, de El Ventarrón Especulativo. En esta ocasión, Carmen y Miguel nos traen, además de algunas informaciones de actualidad, una entrevista a la abogada ambientalista Mariluz Shinde, que nos hablará de la situación de tramitación y lucha contra el polígono eólico El Escudo y también de los otros 5 polígonos en el centro-sur de Cantabria que se están tramitando. Muy buenas, bienvenidos al tercer programa del Ventarrón Especulativo del mes de abril del 2024. Vamos a continuar, básicamente como los anteriores, con una mini sección historia hablando, vamos a leer un pequeño fragmento del texto publicado por la Mesa Eólica de Merindades. A continuación, una entrevista con la abogada ambientalista María Luz Ruiz Sinde, que nos va a explicar detalles de la situación jurídica de los polígonos de todos los polígonos en Cantabria. Una microcharla hablando de materiales y de los fondos Next Generation. Noticias que consideramos relevantes, y luego pues vamos a hablar de la charla que vamos a tener en el próximo mes de mayo en Santander del geólogo Antonio Arechaval. Texto extraído del sitio web de la Mesa Eólica Merindades de Burgos. El día 17 de febrero de 2000 nos reunimos un amplio grupo de personas, profesionales, empresarios y asociaciones preocupados y sensibilizados por la forma en la que se estaba implantando la energía eólica en nuestra comarca, y decidimos formar esta Mesa Eólica de las Merindades de Burgos y exponer a la opinión pública nuestros argumentos. La forma en que se estaba y se continúa llevando a cabo la implantación de la energía eólica en el norte de Burgos y por ende en toda la provincia puede calificarse de absolutamente desordenada y caótica, carente de controles que la regulen y acelerada al máximo. La trascendencia para la comarca de las Merindades en todos los aspectos de la vida es enorme, empezando por una transformación de nuestro paisaje sin precedentes. Hoy todos podemos ver cómo aumentan día a día y con gran rapidez nuevos tendidos eléctricos, pistas en los montes y líneas de aerogeneradores. La proliferación de parques eólicos está provocando una telaraña de tendidos eléctricos y de pistas de acceso que convierte el campo burgalés en un paisaje industrial. El turismo rural, tan renombrado y promocionado por la Administración, se ve en la paradoja de que quien le animó a surgir y subvencionó para empezar, hoy le ahoga con un parque sobre su alojamiento rural. Nuestra intención como colectivo continúa siendo desde el año 2000 conseguir que la Junta de Castilla y León paralice toda actividad en esta línea. A continuación escucharemos la entrevista que realizamos a la abogada ambientalista Mariluz Ruiz Shinde. Le empezamos preguntando cómo es que la CROTU autorizó la solicitud de instalación del polígono eólico El Escudo
basándose en un artículo de la Ley de Cantabria 2/2001 de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico de Suelo de Cantabria. La tramitación de la autorización de un polígono eólico, como el escudo, utilizando el artículo 116 de la Ley 2/2001, carece del más mínimo respaldo urbanístico, ya que este artículo está pensado efectivamente para casetas de aperos, pero no para la instalación de un polígono eólico que va a tener 36 aerogeneradores, líneas de evacuación, subestaciones, carreteras de acceso, es decir, grandes movimientos de tierra y realmente una gran urbanización. Sin embargo, la Comisión Regional de Urbanismo de Cantabria ha considerado que todo lo que acabo de decir no es un uso industrial, que no transforma el uso rural del suelo donde se ubica y que por lo tanto permite su ubicación en suelos protegidos y no solo en suelos protegidos, también en zonas Red Natura. Esta ya es la segunda demanda que se presenta contra el polígono eólico El Escudo. Así que aprovechando que Mariluz es la que ha presentado esta segunda demanda, le pedimos que nos explique brevemente en qué consiste esto, por qué se ha presentado ahora y qué opciones de lucha para frenar el proceso de construcción de este polígono se nos abren una vez realizado este pasado lunes 16 ese acto de demanda. Respecto a la demanda, finalmente ha quedado registrada este mismo lunes ante el TSJ de Madrid, que es el tribunal competente por tratarse de una autorización que ha otorgado el Ministerio, una autorización estatal. El procedimiento judicial contencioso tiene una peculiaridad y es que estos procesos se inician con un simple escrito de anuncio al tribunal en el que se le indica que se impugna determinada resolución, en este caso la declaración de impacto ambiental y la autorización administrativa previa del parque eólico El Escudo, y lo que hace entonces el tribunal es reclamar el expediente administrativo completo a la administración que ha dictado el acto, en este caso al Ministerio. En este caso, el Ministerio pues se ha negado de forma reiterada y contumaz a remitir el expediente completo. Lo hemos tenido que reclamar 6 o 7 veces. El tribunal ha tenido que emitir diversos apercibimientos y requerimientos bajo sanciones y finalmente, pues hace apenas unos días, un mes, hemos conseguido ya disponer del expediente completo y del estudio de turberas, que era lo que más les costaba remitir al tribunal, y por lo tanto ya hemos podido finalizar la demanda y la hemos presentado, como digo, este lunes, también con una medida cautelar. La medida cautelar ciertamente se prevé difícil que se conceda. Por lo tanto, yo creo que se debe seguir recurriendo todas las autorizaciones que se vayan emitiendo respecto al parque eólico El Escudo. Por ejemplo, la autorización de la CROTU, la autorización de explotación, es muy importante que se recurra. Esa autorización la tiene que dar Industria y es importantísimo recurrirla. Y también es muy importante no cesar en las denuncias de las irregularidades que se pueden advertir, tanto pues a nivel de tramitación como a nivel de posibles daños ambientales, porque aunque pensemos que esas denuncias no van a ningún sitio, pues realmente es mucho peor no hacerlas que hacerlas en exceso. Por lo tanto, yo recomiendo que se sigan denunciando todas las irregularidades que se adviertan.
Además del polígono eólico El Escudo, tenemos otros 5 polígonos en el centro y sur de Cantabria que también se están tramitando. Le preguntamos a Mariluz que tendrán que pasar también por el dictamen de la CROTU y en qué situación se encuentran actualmente. Sí, uno de los motivos precisamente que alegamos en la demanda como una grave irregularidad del expediente del escudo es esta fragmentación de parques, que sin duda es un fraude de ley, puesto que lo hacen para eludir evaluaciones ambientales más rigurosas y sobre todo para eludir la evaluación adecuada a la red Natura, que en este punto la Directiva Hábitat es muy rigurosa, exigiendo que se haga una evaluación conjunta y que no se fragmenten las instalaciones. En el caso del parque eólico Cuesta Mayor, ya está impugnado judicialmente y nos están remitiendo el expediente para formalizar la demanda. Y en el caso de los otros parques, Campo Alto, La Costana y Alsa, están recurridos, está recurrida en alzada la autorización de construcción y estamos esperando a que finalice el plazo del silencio administrativo, que es de 3 meses, para poder impugnarlo judicialmente de forma conjunta con la DIA y con la autorización administrativa previa. Estos parques también deben obtener la autorización de la CROTU, ya que se ubican todos en suelo rústico de especial protección. Finalmente le preguntamos que después de estos años de ver cómo se tramitan todo este tipo de expedientes, intuimos cierta opacidad y una manera muy difícil de estar informados. ¿Qué margen jurídico tenemos desde la población para defendernos de estos atropellos? La participación ciudadana resulta ser, pues sí, muy dificultosa, porque la administración no cumple debidamente con la normativa. La normativa es muy rigurosa en el trámite medioambiental y sobre todo, especialmente, de evaluación de Red Natura, y protege los derechos de los ciudadanos a participar en el expediente, a la consulta pública, es más, y a participar desde un momento en el cual todavía estén todas las opciones abiertas, cosa que todavía aquí no vemos que se practique de esa manera la participación ciudadana, ya que se someten los proyectos a información pública y después se cambian 20 veces, se hacen nuevos estudios de impacto ambiental, se modifican y eso ya no se vuelve a someter a información pública nunca más. Y además, gracias a la participación ciudadana durante todos estos años, tenemos estos derechos adquiridos. Y lo que hay que hacer es intentar explicárselos a la ciudadanía para que sepan ejercerlos, y cuando acudan a solicitar un documento y no se lo den, pues que sean capaces de poner una queja y una reclamación, ya que no te pueden negar documentación de un expediente público, salvo por motivos muy, muy tasados. Es muy importante también que las personas afectadas se personen en los expedientes que les interesen, como los que estamos aquí tratando, y hacer peticiones de información ambiental. Y son muy importantes el papel de las asociaciones vecinales o ambientales, ya que cumpliendo determinados requisitos pueden ser parte interesada, y lo más importante de todo, y lo que más con lo que más nos está permitiendo poner freno a toda esta avalancha eólica, es que se puede litigar con justicia gratuita, lo que nos permite pues disponer de periciales judiciales gratuitas, y lo más importante, pues no abonar costas en caso de que se desestime la demanda o la cautelar.
organizado una charla en el IE Santa Clara el viernes 10 de mayo a las 19 horas del geólogo y doctor investigador Antonio Arechavala, que actualmente desarrolla su labor profesional como consultor independiente y formador de profesionales en el sector de la obra civil e ingeniería. Participa asimismo en un debate científico internacional que busca explicar la sismicidad intraplaca y la de origen climático, también la antropogénica y sus consecuencias sobre los efectos del agotamiento de los recursos energéticos y minerales en los sectores del urbanismo, la construcción, la edificación, la transición digital y las nuevas tecnologías no convencionales de extracción de combustibles fósiles, el cambio climático derivado y el impacto en la tecnología y las ciudades, así como la adaptación de las mismas hacia un urbanismo geológico sostenible. En la parte de la microcharla haremos una brevísima referencia a un artículo de Antonio Turiel publicado el 10 de abril, titulado El marco mental del enemigo. Solo vamos a citar una brevísima parte porque ya volveremos a él más adelante. Que si grafeno, que si fusión, que si torio, que si combustibles sintéticos, que si hidrógeno verde, que si metanol, que si baterías de sodio, que si litio fosfato, que si geotermia, que si undimotriz, etc. Y en medio de ese espeso follaje de medias verdades y clamorosas mentiras, dice él, voy paciente pero penosamente abriéndome camino con el machete de los datos y en análisis técnico. Y así, cuando por fin y ya sin tiempo llegamos a la claridad de comprender la situación, es cuando llega la pregunta de Marras. Entonces, ¿cuáles son las soluciones? También vamos a hacer una breve referencia a un artículo en el que es citado en el Diario de León, titulado La burbuja de las fotovoltaicas, coge el dinero y corre. Los expertos advierten de la estafa que para la sociedad suponen las megainstalaciones, solares en este caso, pero eólicas y todo lo demás que ha dicho Turiel es lo mismo, que están a punto de llenar la provincia de placas fotovoltaicas y torres de alta tensión que además de emponzoñar el medio ambiente echarán a cientos de agricultores y ganaderos del territorio para el enriquecimiento de empresarios con intereses privados. Y por último, también un artículo de este mes de abril en el que señalan que los analistas ven un parque renovable sobredimensionado que triplica la demanda y alertan de que si el consumo no repunta habrá quiebras en el sector. Hay una sobreoferta de energía y no hay solución a corto plazo. Una de dos, o se frena la oferta o se activa la demanda. Turiel lleva años diciendo que hay una sobresaturación del mercado eléctrico en España y es triste también ver cómo se está pidiendo que se active la demanda en una situación de crisis climática e hídrica como la actual. Recordamos que continuamos con la campaña de recaudación de dinero para enfrentarnos a todos los procesos jurídicos que tenemos encauzados ya y los que están por venir. La opción se puede realizar por Bizum la donación y sería opción donar dinero, el importe a donar, concepto no eólicos, el código ONG es 08711, territorio cántabro, y enviar la fórmula para aportar dinero al Fondo para la Defensa Jurídica de Cantabria. Llevemos la especulación ante la justicia. Polígonos eólicos no, ni aquí ni en ningún sitio. ¡El ventarrón! Bueno, llegando al final del vuelo, como os avanzábamos en la intro de este programa, vamos a pincharos el audio de denuncia que están difundiendo desde Interpueblos, el Comité de Solidaridad con los Pueblos, presionando para que se cancele el acto del grupo israelí Mayumaná en el Teatro Concha Espina de Torrelavega, que tendrá lugar este sábado 20 de abril. Todo ello como una nueva respuesta al genocidio que el Estado de Israel está llevando a cabo contra el pueblo palestino. El mismo día del acto, las y los compas han convocado una nueva concentración a las 6 de la tarde junto al teatro, a la que si nos escucháis a tiempo os animamos a asistir. Además, este mismo sábado, pero por la mañana y en Santander, a las 12 del mediodía, tendrá lugar una nueva manifestación partiendo desde la Plaza Numancia, bajo el lema Paremos el genocidio en Palestina, fin al comercio de armas y a las relaciones con Israel. Hoy nos concentramos frente al Ayuntamiento de Torrelavega para exigir la cancelación de las actuaciones del grupo israelí Mayumaná como respuesta al genocidio al pueblo palestino por parte del gobierno israelí, con la complicidad de Estados Unidos, la Unión Europea y el propio grupo musical Mayumaná. El grupo israelí Mayumaná se presenta como una compañía multicultural de percusión, danza y teatro,
y se declara apolítico e intercultural, por lo que mantiene un mutismo cómplice con las políticas colonialistas y genocidas del Estado israelí, al tiempo que disfruta de importantes privilegios en su sede de Jaffa, antigua ciudad palestina ocupada en 1948 y de la que tuvieron que salir 50.000 de sus 70.000 habitantes. La vinculación de Mayumana con una imagen amable del Estado de Israel, que lleva décadas vulnerando la legalidad internacional e implementando políticas para su proyecto colonial, su estado de apartheid y de ocupación, se está convirtiendo en estos días en un genocidio como hasta ahora desconocido. El principal objetivo de las empresas culturales israelíes es ocultar las atrocidades en las que se basa la existencia del Estado de Israel. Un genocidio, una limpieza étnica y una apropiación de tierras de la población palestina, acompañado de la judeización del territorio. Para luchar contra esta situación, desde la sociedad palestina se crea en el 2004 la campaña BDS, Boicot, Desinversiones y Sanciones al Estado de Israel, que busca ser una herramienta de lucha y presión pacífica contra el colonialismo, la ocupación, el apartheid y el genocidio. En contraste con la pasividad de los gobiernos y de las instituciones internacionales, la respuesta de la sociedad civil internacional implicándose en la campaña BDS ha sido ejemplar. Son miles de acciones que se han llevado a cabo por todo el mundo, exigiendo que Israel cumpla con la legalidad internacional y los derechos humanos más básicos. En Cantabria se han adherido a la campaña BDS en su versión ELAI, Espacio Libre de Apartheid Israelí, más de 50 organizaciones de su sociedad civil, sindicatos, asociaciones culturales, movimientos sociales, partidos políticos, empresas y, de manera activa, contribuyen a cambiar esta situación. El gobierno sionista y racista de Israel, así como todos los sectores de la sociedad israelí, deben percibir que la ocupación de Palestina no es ignorada ni vista con indiferencia por la sociedad civil internacional y que no serán tratados con normalidad mientras ésta perdure. Palestina no está sola. ¡Viva Palestina libre! Iritsi da eguna, bihotza otik irten zait bat-batean. Ezagutu dudanean, bizitzak gatzik ez du, ezin bazara maite mindu, tren bakarra eta ezin galdu. Hasta aquí el vuelo de esta semana. Antes de cerrar, queríamos añadir a la difusión de convocatorias que la Asamblea contra el Tren de Alta Velocidad, el TAF, de Cantabria, ha convocado también para este sábado 20 de abril a las 11:30 de la mañana en Pozazal, en el sur de Cantabria, una ruta guiada por los terrenos que se verían afectados si se construye el tren de alta velocidad, y están difundiendo la convocatoria bajo el lema "Por unas cercanías dignas, paremos el TAF". Este es un tema del que sin duda en el Nido queremos hacernos eco en los próximos vuelos. Y hecha esta última mención, ya sabéis, si todo va bien, nos escuchamos dentro de 2 semanas, y hasta entonces estamos en contacto siempre que queráis a través de nuestros portales de Facebook, Twitter, en los comentarios de nuestro canal de iVoox y en el de YouTube al publicar los programas, o podéis escribirnos también a elpajaroobservador@gmail.com. Y por lo demás, y pase lo que pase, seguid volando libres y rebeldes, y si el flow de la vida nos lo permite, nos escuchamos muy pronto en el nido de El Pájaro Observador.